Vamos a hablar de Nicodemo, el cual vino a Jesús de noche. Y Nicodemo, un hombre principal entre los judíos, mostraba su ignorancia acerca de ciertas cosas que el Señor le aclaró. Y lo vemos en el capítulo 3 del libro de Juan, y nos podemos dar cuenta cómo Nicodemo estaba en una absoluta ignorancia acerca de las Escrituras. Este vino a Jesús de noche, dice las Escrituras, y le dijo: Rabí, sabemos que eres maestro que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió el Señor Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí vemos entonces la necesidad de los hombres del arrepentimiento y bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, porque el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Porque si nos damos cuenta, en el libro de Lucas, en el capítulo 24, verso 46, el Señor les aclara el entendimiento a los discípulos, diciéndole que así estaba escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y en su nombre se predicase el arrepentimiento y perdón de pecado, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué significa esto? Que los discípulos estaban en Jerusalén, los 120, cuando vino sobre ellos un viento recio y empezaron a hablar en lenguas extrañas conforme Dios les daba, porque allí habían varones prosélitos de todas las naciones. Por lo tanto, era necesario que Dios se manifestase en las lenguas que cada uno de aquellos hombres estaban esperando, lo que el Señor le había prometido a sus discípulos. Bueno, algunos creían que estaban ebrios, pero Pedro les dijo: no están ebrios, sino que se ha cumplido lo que el profeta Joel dijo, que en los postreros días derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. En ese momento Pedro, lleno del Espíritu Santo, entregó el mensaje al pueblo que estaba allí congregado esperando la promesa del Señor. Entonces vemos que en el capítulo 2 del libro de los Hechos, capítulo 2, verso 37, nos damos cuenta que hay una pregunta de los que allí estaban, diciendo: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro respondió y dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Para quién es ese? Luego dice en el verso 40: es para todos, porque esto se había derramado por todos los hombres, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los hijos de vuestros hijos y para todos los que están lejos. Así estaba estipulado, para todos. ¿Para todos quiénes? Para todos los que creen. Por eso que es necesario que nosotros creamos al Señor. Muchos hombres no han entendido este mensaje. Otros lo han obviado y no quieren hablar de este mensaje del bautismo en el nombre del Señor Jesús,
porque tienen otra doctrina. Bueno, la doctrina de cada hombre de Dios tiene que ser conforme a la doctrina de los discípulos, de los profetas, porque debe ser el mensaje, debe ser desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque debe ser confirmado, ratificado, sellado por la palabra de Dios. Aquí nada se hace por lo que yo piense, por lo que yo crea, sino por lo que está escrito. Y eso estaba escrito, que el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Así de simple es el asunto. Si alguien no quiere bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo, no recibirá el don del Espíritu Santo. ¿Qué es el don del Espíritu Santo entonces? Pablo habla, refiriéndose a este tema, dice: yo planté, Apolo regó, pero el que da el crecimiento es Dios. El crecimiento no lo van a recibir. ¿Por qué? Porque mientras no se bauticen en el nombre del Señor Jesús, no pueden entrar en los misterios del Señor. Porque en los misterios del Señor, en las cosas, en el reino de Dios, no puede entrar carne ni sangre. Entra solamente el Espíritu. El Espíritu es el que entra, porque el Espíritu Santo es el que nos revela. Él es el único que puede subir y puede descender sin hacer un movimiento. El Señor le dijo a Nicodemo, le dijo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. No hay un solo movimiento, porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente y no carnalmente como algunos lo hacen. Por eso que es importante el mensaje de este capítulo 3, porque Nicodemo era un hombre carnal. Dijo: pero ¿cómo un hombre puede nacer de nuevo, entrar en el vientre de... Si el vientre, y todos los hombres lo saben, el vientre de una mujer es por donde salen los hijos. Entonces estaba refiriéndose a la carne, y Dios no le estaba hablándole respecto de la carne, sino que le estaba hablándole respecto del Espíritu. Porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente y no carnalmente. Por lo tanto, hermanos, es importante que nosotros creamos a la palabra de Dios y no a los hombres. Por eso que las Escrituras dice: este pueblo, refiriéndose al incrédulo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, siguiendo como doctrina mandamiento de hombre que le fueron impuestos. Aquí las doctrinas de hombre no valen. Aquí la doctrina es del Señor Jesucristo. De Él es la doctrina. Porque Él es el que trajo el mensaje. Porque Él es el Salvador. Porque Él es Dios manifestado en carne. Así como está escrito en el libro de Juan, en el capítulo 1, dice que Dios se manifestó en carne. ¿Verdad? Amén. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Por lo tanto, tenemos que creerle a la palabra. Si no entendemos, no es el punto. No es el punto el no entender. El punto es creer. Para que cuando yo crea, el Señor me pueda revelar conforme a su voluntad misericordiosa, que dice que el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. No os he dicho que si creyereis veríais la gloria de Dios. Por lo tanto, es por creer. Luego entenderemos. Muchos quieren entender y luego quieren creer. Como Tomás, ¿no es cierto?, llamado el Dídimo, que quería ver para creer. No, hermanos amados, las Escrituras nos enseñan que debemos creer en Dios. Solamente confiar en Dios. Él nos aclarará.
Es como un ejemplo muy didáctico. El niño le dice a su padre: papá, ¿me compras un helado? Y el padre le dice: sí, hijo, cuando lleguemos al pueblo yo te compraré un helado. Siguen caminando y el niño le dice al padre: papá, ¿me vas a comprar el helado? Sí, hijo. Luego siguen caminando y el muchacho de nuevo pregunta: papá, ¿me vas a comprar el helado? Y el padre le dice: hijo, te dije que te iba a comprar el helado, y si te lo dije, lo voy a hacer. Ahora, si lo vemos en las Escrituras, Dios no es hombre para que mienta. Y si el Señor dijo: no os he dicho que si creyerais veríais la gloria de Dios, es amén. Debemos creer en la palabra de Dios. Punto. Dios nos lo aclarará. Ese es el mensaje para hoy, y tienen que creerlo, porque para el que cree todo es posible. Y dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios les bendiga. El Señor Jesucristo, el Dios de paz, les bendiga grandemente. Para Él sea toda honra, para Él sea toda gloria. Para nosotros solamente sea su misericordia.